Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del canal Mucho por Aprender. Esta vez vamos a resolver el reto correspondiente a la semana 7 del curso de comunicación para primero de secundaria. Mi nombre es Pedro y espero que les guste el video. No se olviden suscribirse a nuestro canal y también cualquier duda que tengan al final lo pueden realizar en los comentarios. Asimismo, les voy a dejar a la descripción del video el link para que puedan descargar el cuento breve que hemos creado aquí en el canal para que ustedes lo puedan adaptar a su guión teatral. Bueno, más o menos para contarles, el reto de esta semana consistía en volver a hacer un guión teatral, pero esta vez con un tema libre. Sin embargo, yo lo he hecho relacionado a la problemática actual que aún tenemos debido a la cuarentena y cómo ha afectado eso a nuestro medio ambiente. Bien, entonces el cuento que aquí en el canal hemos creado se llama La duda de Felipe. Bien, ¿quién es Felipe? Felipe es un delfín que es de la especie del delfín pico de botella, que normalmente son los delfines que hacen acrobacias y migran de diferentes partes del mundo. Entonces, ustedes saben que en la parte de Tumbes siempre hay avistamientos de vez en cuando, en la parte del norte hay avistamientos de estos cetáceos de vez en cuando. Entonces me pareció tal vez interesante la historia de que una especie que migra retorna al Perú y se da cuenta de cómo ha cambiado el ecosistema actualmente, ¿no? Muchos sabemos que en varias partes de nuestro país ha cambiado mucho las playas, los ambientes, se ven con menor cantidad de polución, menor cantidad de contaminación, muchas especies que pensábamos extintas en algunos lados o que ya no se veían en muchos lugares han regresado. Y justamente me pareció interesante crear un cuento a partir de esto. Bien, entonces les voy a leer, o mejor dicho, una breve descripción del cuento, como les había mencionado. La historia trata de Felipe, un delfín cuello de botella, que regresa al Perú y se da con la sorpresa de que las playas ya no estaban como él las conocía, ¿no? Eh, Algunas de ellas estaban contaminadas, había mucha gente en estas y de pronto llega y encuentra los ecosistemas acuáticos limpios, muchas especies que habían regresado y se da con un gran misterio, ¿no? Que es justamente el problema del cuento y que se va a desarrollar a lo largo de este. Para esto tiene algunos amigos que le van a ayudar en su búsqueda de la solución o de descubrir cuál es la causa de este misterio, ¿no? Entre ellos, una amiga que es Marina Caparazona, que es una tortuga marina, una amiga de Felipe que la tuvo durante la infancia cuando era un delfinato, que ésta la acompaña hasta cierto punto de su recorrido, ya que Felipe, en búsqueda de hallar el porqué de su misterio, recorre desde Tumbes hasta Tacna. Marina la acompaña hasta cierto punto y le cuenta que no solo en las playas de Tumbes y en las playas del norte había sucedido en esto, sino que también en otras partes del Perú y también en ríos, lagos y y también mares correspondientes a otras partes del Perú. Bien, entonces luego de esto, se encuentra con otros dos compañeros, o mejor dicho, dos amigos que lo acompañan durante su viaje, que son Lobezno y Lalo, que eran hermanos y también eran lobos marinos. Esos lo acompañan durante los límites de la Reserva Nacional de Paracas y le cuentan pues también que dentro de uno de los misterios más grandes era que los humanos ya no eran vistos en las playas. Nosotros sabemos que la Reserva Nacional de Paracas es diariamente visitada por muchos turistas. Sin embargo, debido a la cuarentena, todos estos lugares fueron cerrados y ya no son visitados por turistas. Es por eso que en algunos lugares también cabe resaltar muchos de estos parques, así como también algunos zoológicos, eh, tienen este problema de que algunos animales eh, ya no se abastecen para poder, o mejor dicho, ya no hay un abastecimiento para que estos animales puedan subsistir de una forma adecuada, ¿no? Sobre todo más en los zoológicos, más que en las reservas y parques que viven de una manera libre, ¿no? Pero bueno,
Siguiendo con la historia, Lalo y Lobezno le cuentan que ya no veían seres humanos cerca de ellos, ¿no? Que muchos de ellos se tomaban fotos con las especies de ahí de la reserva y así sucesivamente. Luego se encuentra con otro personaje, que es Pelipper, un pelícano, que le cuenta que estos eventos no solo habían sucedido dentro del Perú, sino también alrededor del mundo, y que esto había sido contado por muchas aves y él se lo quiso contar, ¿no? Bueno, al final Felipe, ya casi rendido para con descubrir su misterio, llega al puerto de Hilo y decide descansar para ya terminar su viaje y regresarse al norte. Sin embargo, en uno de sus descansos, cuando está cerca a un peñasco, comienza a escuchar una música media triste. Y es que un humano estaba cerca de ese peñasco, específicamente en una orilla al lado de una fogata, y estaba mirando el horizonte, ¿no? Era de noche, y se preguntaba a sí mismo el porqué de esto, ¿no? Ahí es cuando Felipe toma coraje y se le acerca a este ser humano, ya que él nunca se había acercado a un humano a conversarle directamente, y le pregunta, ¿no? Para esto el humano se sorprende porque él pensó que los delfines no hablaban, ¿no? Para casos del cuento estamos haciendo un género fantasioso y hacemos que los animales hablen, ¿no? Entonces este delfín le habla al ser humano que se llamaba Luis y eh, ahí es cuando Luis le cuenta sobre lo sucedido, ¿no? Sobre lo sucedido de este virus que había pasado en todo el mundo y que a muchos lugares, en muchos países, habían tenido que prácticamente esconderse, aislarse para evitar contagiarse y esto mismo había generado que muchos de las playas, no solo playas, lagos, diferentes ecosistemas alrededor del mundo habían vuelto a recuperar, por decirlo así, sus condiciones originales y habían recuperado su lugar, recuperar su espacio, como he puesto yo aquí el planeta, ¿no? Y volvía a darse un respiro. Felipe se sentía feliz por haber encontrado la resolución a su misterio, pero también se sentía triste por las condiciones en las cuales se encontraban los seres humanos actuales, a lo que Felipe le dice que en parte los seres humanos teníamos culpa en esto, ¿no? Por lo que habíamos descuidado tanto en nuestro planeta y nuestro planeta asimismo se dio un respiro. Asimismo se dio un respiro para poder abastecernos, porque a la final eso es lo que hace nuestro planeta, ¿no? Y este es un mensaje que también le quiero dar a todos ustedes, ¿no? Ya que muchos acostumbramos siempre a simplemente abastecernos recursos y etcétera, pero no nos ponemos a pensar en, pero, ¿y qué pasa si un día esto se acaba, ¿no? Justamente por eso nos enseñan mucho sobre las energías renovables, etcétera, ¿no? Y bien, chicos, entonces ese es el cuento que hemos escrito acá en el canal. Y ahora toca adaptarlo a un guión. Bien, entonces, eh, como sabemos, nos habían dado unos consejos en la clase. Y uno de ellos, primero, el título, que sería La duda de Felipe, que va a ser nuestro tema. Ya les he comentado brevemente cómo va a ser el cuento o de qué trata el cuento. Ustedes ya lo pueden leer a más detalle, mejor. También, si ustedes desean, lo pueden editar, pueden omitir algunas partes. Si es que lo consideran necesario, pueden agregar más personajes, pero yo acá más o menos les he dado un ejemplo. Bien, entonces primero vamos a ver nuestros personajes. El protagonista es Felipe Aletas, que es el delfín pico de botella. Luego los personajes secundarios, según su grado de importancia dentro de la trama, por decirlo así, sería Marina Caparazona, que es la tortuga marina. Luis, el humano con el que se encuentra al final, Lobezno, Lalo, que son los lobos de mar que se encuentran en la reserva, y Peliper, que es el pelícano, que le cuenta que esto no había sucedido solo en el Perú, sino en distintas partes del mundo. Bien, entonces yo no he redactado todo el guión, porque les dejo ya para trabajo de ustedes. Sin embargo, sí les puedo dar una idea de cómo poder comenzar
a redactarlo, ¿no? Entonces ahí nos sugiere primero describir los actos. Entonces yo he considerado que este cuento, a sugerencia, tendría aproximadamente entre 4 a 5 actos. ¿Sí? El primer acto sería la llegada de Felipe a Tumbes o a las playas del norte, como ustedes lo quieran poner. Ahí es donde dentro de esa escena se encuentra con Marina. De ahí pueden colocar tal vez una escena adicional en la que Marina le cuenta cómo es que había sucedido que no solo pasaba en las playas del norte, sino también en diferentes partes del Perú. Estos ecosistemas estaban volviendo a su estado natural. Eso podría ser otra escena. De allí, el siguiente acto podría ser cuando Felipe se despide de Marina. Otro acto podría ser cuando se encuentran con los lobos de mar en la reserva. Otro acto sería cuando se encuentra con el pelícano. Y para finalizar, el acto 4, si no me equivoco, acto 5, sería cuando se encuentra con Luis, el ser humano que le explica ya cuál es el porqué del misterio, ¿no? Entonces, no olvidar que cada escena puede tener un título o no, eso ya depende de cada uno de ustedes, igual que los actos. Yo les recomiendo que los actos sí tengan sus títulos para que puedan separarlos mejor. Allí nos dieron el consejo de que podemos redactar un breve resumen de cada acto para que de esta manera sea más fácil dividirlo en escenas. Así también no olvidar las acotaciones que podemos observar aquí, que son las que están en negrita y en cursiva, ¿sí? En esta parte de acá, que son descripciones breves del personaje, son detalles del personaje, cómo está el escenario, por decirlo así, en un guión teatral, cómo los sentimientos de ese personaje. Nosotros cuando vemos actores en la escena, no los vemos que dicen su diálogo de una manera muy seria, ¿no? Sino con alguna cierta expresión, con algún cierta emoción de tristeza, miedo, alegría, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, aquí he puesto, entra Felipe Sena, recorre el escenario observando a sus alrededores, percibiendo todo el ambiente, ¿no? Un delfín tal vez que se siente deslumbrado de volver a su lugar de origen, ¿no? A su lugar de origen y ver cómo ha cambiado, ¿no? De allí, acá hay otra, de ahí viene el diálogo de Felipe, recordar que los nombres siempre van en mayúsculas y aquí el diálogo que él menciona, que como les digo, lo pueden adaptar del cuento, ustedes ya más o menos pueden cómo hacer su variación. No es un modelo fijo, ustedes ya depende de su creatividad. Y bueno, luego entra la tortuga, entra a escena, donde menciona que ésta se sorprende a ver a su amigo. Entonces, de allí, de cómo ella se sorprende de ver a su amigo, viene el diálogo que es una exclamación. Dice, no puedo creerlo. Es Felipe Aletas. Felipe, hola amigo, estoy acá, ¿no? ¿Cómo estás? Y así sucesivamente pueden ir agrupando más diálogos. Bien, entonces así pueden, podría ser el escenario o el transcurso de la primera escena y ya luego pueden, yo considero que podrían describir unas dos escenas más para terminar el primer acto y ya luego comenzar con el segundo acto que que podría ser el de la reserva, cuando ya conoce a los lobos de mar. Luego, cuando el otro acto, cuando conoce al pelícano y pues, finalmente cuando ya revela su misterio, ¿no? Entonces, amigos, espero que este ejemplo les haya ayudado para que puedan resolver su tarea y no se olviden cualquier duda, cualquier comentario que sea de utilidad, realizarlo. Nosotros siempre los vamos a atender con mucho gusto y no se olviden suscribirse, darle like a nuestra página en Facebook, darle like también a seguir nuestro usuario en Instagram y hasta la próxima.